Sí, bien, estamos con Martín Pérez, presidente de la CONFIEP. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Bueno, me imagino que esto lo perciben ustedes muy negativamente, ¿no? Una muy mala señal que pueda ocurrir algo en un programa, en un proyecto que era hasta cierto punto visto como un proyecto modelo, por la manera como se estableció desde un comienzo la relación con las comunidades, los programas que se desarrollaron y todo lo demás. Sin embargo, justo cuando está a punto ya de comenzar, de pasar al periodo de producción, salta este tema, ¿no? ¿Cómo ven el tema ustedes? Bueno, sin duda, Jaime, con mucha preocupación, ¿no? Creo que tenemos todos los peruanos que expresar nuestro pesar por, y lo sentimos así en el fondo de nuestro corazón por las muertes. O sea, 4 muertes, parece absurdas, que han sido 3, ¿no? 3. Bueno, enhorabuena si son 3 muertes, pero no debería haber ni una sola muerte. No existe proyecto político en el Perú. No debería haber ningún proyecto político, y menos económico, que justifique la muerte de un peruano a manos de otro peruano, ¿no? Claro. Pero aquí viene la siguiente reflexión, es ¿qué país queremos tener? O sea, ¿qué Perú queremos tener al frente de nosotros? ¿El Perú de la violencia, el Perú de la destrucción, el Perú de la muerte? Ya hemos pasado por esos 25 años y ya sabemos a dónde va. O el Perú del entendimiento, de la paz, de la generación de empleo, de la inversión, de las oportunidades y la inversión con respeto, porque así es como hoy día se está estableciendo este nuevo orden de relación en las inversiones con las comunidades. Y digámoslo bien, respeto a las comunidades, al medio ambiente, a toda la normatividad legal. Pero reconozcamos que hoy día la economía en el mundo está complicada. No es solamente el Perú, sino la economía en el mundo está enferma. No podemos darnos el lujo de desperdiciar una inversión de 10.000 millones de dólares. Sí, pues. Como a veces los millones de dólares no se entienden, busqué un ejemplo. 10.000 millones de dólares es 3 veces el presupuesto de salud. Es decir, que con 10.000 millones de dólares podríamos curar a 10 millones de peruanos durante 3 años. Es decir, sí, pues. Todos los asegurados de salud podrían asegurarse, que es 1/3 de la población, podrían asegurarse durante 3 años seguidos, ¿no? Entonces, no podemos permitir que un pequeño grupo, que una minoría, aunque sea importante la minoría, pretenda imponernos por la fuerza un mandato, un modelo, una forma de pensar. La gran mayoría de peruanos estamos absolutamente en contra de la violencia. Estamos absolutamente en contra de retroceder lo que ya hemos avanzado durante 15, 17, 18, 20 años. No podemos regresar a los peruanos que ya salieron de la pobreza nuevamente a la pobreza. Ese es el camino que nos va a llevar la violencia, la destrucción, la muerte. Y en este caso particular, Jaime, Las Bambas lleva trabajando 11 años. Está a semanas de operar. Entonces, creo que esto es un modelo disruptivo muy bien planteado, muy bien organizado, ¿no? Esto que desconoce la autoridad del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno local, de las propias comunidades, porque inmediatamente se planta un frente de defensa. Pero no es ni siquiera la comunidad campesina ni la comunidad nativa. O sea, que nadie los ha elegido y han aprendido a que hay que utilizar la violencia para sacar algo a cambio. Ahora, sí es cierto, Jaime, que durante la etapa de construcción han habido 18.000 personas. Y en la etapa final, digamos ya de la construcción, empieza a disminuir y se quedarán 4.500 empleados estables. Entonces sí hay un montón de intereses económicos de la gente que tiene restaurante, que hace transporte, que deben estar realmente preocupados y que habrá que resolver y enfrentar esa situación. Pero lo que hemos visto de violencia, nuevamente los guaraqueros, o sea, resulta que están los guaraqueros y cuando ves las imágenes por televisión ves a gente perfectamente formada, es decir, ves columnas de personas bajando en fila india. O sea, yo me pregunto si es que aquí no está el etnocacerismo ya metido nuevamente en una marcha de violencia de esta naturaleza. Bueno, me da la impresión que sí, por lo que hemos visto. Sí, pues, ¿no? Según Cecilia Valenzuela, los etnocaceristas dirigidos por Everardo Ramos, me parece que se llama este señor, han traído guaraqueros de otras provincias, de Andahuaylas, de Chumbivilcas, de Espinar. O sea que hay una especie de
fuerza de guaraqueros que se traslada, según las ocasiones, a los distintos lugares, ¿no? Sí, aquí lo que no podemos permitir es que este grupo minoritario que puede no querer la minería o que no puede no querer alguna determinada situación, nos imponga por medio de la violencia a la gran mayoría de peruanos. Una situación que nos va a hacer retroceder. O sea, lo que normalmente sucede es que las minorías extremistas, violentistas, hablan y hacen mucho ruido. Y la gran mayoría de peruanos no reaccionamos. Por eso creo que hoy día es una oportunidad para que todos nos pongamos de acuerdo y digamos, no vamos a permitir. Y yo hago una invocación a los candidatos. Los candidatos deben pronunciarse sobre este tema, porque serán además ellos quienes tendrán que enfrentar este modelo disruptivo que ya lo vemos y que hoy día lo ven de lejos. Pero si alguno de ellos va a gobernar el país, lo va a tener que enfrentar también. Entonces creo que necesitamos hacer un frente social, ciudadano, en contra de la violencia, en contra del retroceso. El candidato que llegue a la presidencia en 2016 va a necesitar contar con la producción de Bamba, que suma más de un punto al PBI, de decir, le conviene que Bamba salga adelante, las Bambas salgan adelante, que ¿no? Es punto y medio. Punto y medio del PBI, imagínate. ¿No? Y las razones que se dan, Jaime, realmente son risibles. Para que tengamos una idea de dimensiones, la planta concentradora va a producir 140.000 toneladas al día. La planta de molibdeno, entre 35 y 40 toneladas. Es 2 volquetes al día. Sí, pues. Y lo otro son 140.000. ¿no? Entonces, lo que no podemos permitir es que le roben a nuestros jóvenes este sueño de seguir progresando. Y este sueño que el país siga creciendo. Eso no lo podemos permitir. Ahí debe haber estado funcionando la labor de estas ONGs vinculadas precisamente al Frente Amplio, a Tierra y Libertad, que son Cooperación, que son Grufides, que según dice también Cecilia Valenzuela, no sé si Expreso lo dice también, hace 2 años que están presentes en esta zona, y claro, han identificado que en este caso de la planta de molibdeno supuso una modificación del estudio de impacto ambiental, entonces han sembrado el temor en la gente. Probablemente, es una hipótesis que me hago, pero sin duda han estado trabajando para socavar este asunto e imponer, esa es una hipótesis que hacemos, por la fuerza, el famoso post-extractivismo, que es una tesis que ellos han desarrollado por escrito, que postula que el Perú debe aspirar a no tener actividades extractivas, no tener minería o reducirla al mínimo, no tener pesca, no tener forestería, no tener agroexportación industrial, en fin, todo aquello que se parezca a algo extractivo. Entonces, eso está escrito, ese es un documento que ellos han producido. Entonces están tratando de imponerlo por la fuerza. Bueno, sí, a ver, que tengan las ideas es legítimo. Y daremos todos, los que pensamos de una manera distinta, la lucha de las ideas. Claro. Lo que no se puede permitir es la imposición a la violencia, por la fuerza. Eso es lo que tenemos que rechazar. Yo creo que somos muchos más, millones de peruanos. O sea, y finalmente, si fuera el 20% del país que tiene estas ideas, creo que hay espacio para un candidato de izquierda, digamos, para entenderlo. Hay 20%, pero hay otro 80% que piensa distinto. Claro. Y en la democracia ganan las mayorías y ellos tendrán que respetar. Lo que no podemos permitir es que nos impongan por el uso de la violencia. Y este modelo disruptivo que se ha repetido en Conga, que se ha repetido en Tía María, que es gente que nadie ha elegido. O sea, sí, pues, la gente del Frente de Defensa, nadie los eligió. Ni son de las comunidades campesinas, ni son de la estructura política de la organización del Estado, porque tampoco están los alcaldes. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos una cosa, permitir, Jaime, ¿no? Martín, en este caso, en el caso de las Bambas, ha habido la mejor relación posible con las comunidades, ha habido estos fondos que se crearon, el fondo social, fondo adicional de la propia empresa, fondo del gobierno adelantando el canon, los acuerdos con las comunidades se incorporaron en el contrato para hacer obras, proyectos, en fin. El estudio de impacto ambiental se hizo con talleres en todas partes y todo lo demás. Y sin embargo, se produjo el conflicto, ¿no? Lo que hace ver que aquí se necesita algo más que todo eso, y lo que se necesita es un activismo prominero. Se necesitan ONGs, así como ONGs antimineras o postextractivistas, se necesitan ONGs
promineras que, digamos que en el terreno estén contradiciendo o contrarrestando la acción de los antimineros. No hay otra manera, es decir, hay que pelear con las mismas armas, porque si no... Yo estoy de acuerdo que desde el punto de vista, digamos, de la lucha y la batalla de las ideas, lo podemos dar en dos ámbitos. Uno es desde las universidades, el espacio político que debería darse, que no existe del lado de quienes estamos más preocupados en producir, en que el país avance. Hay una desconexión entre este país que avanza y las ideas que tienen que reforzar este modelo, digamos, económico de alguna manera en el ámbito del activismo político. Yo reconozco que no lo hay. Sí creo que deberíamos hacer un esfuerzo por dar la lucha en las ideas también, en las redes, en la prensa, y normalmente ellos, los que no están de acuerdo con el modelo, son mucho más activos que los que sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, pues, porque se saben más débiles, se saben en menor cantidad quizás, y requieren hacer mucho más bulla, ¿no? Sí, pues. Pero yo coincido contigo que tenemos que hacer alguna actividad para que se sienta la posición de quienes no estamos de acuerdo con este modelo, que sería legítimo que en el campo de las ideas piensen distinto. Lo que no es legítimo es que quieran imponerlo a la fuerza. Así es. Y por último, pasando a otro tema, pero no tan distinto del mundo de las ideas y la discusión política, el debate político, es esta ley de partidos y ley electoral que no se... En fin, hoy día ya Otárola ha anunciado que efectivamente ya se va a discutir el próximo martes con los temas principales, en fin. Pero el asunto del financiamiento, que es muy importante para prevenir que haya financiamiento ilegal, que se cuele, se filtre a la política, ¿qué posición tienen ustedes respecto de eso? A ver, yo creo que la reforma política es algo que se tiene que abordar a la brevedad. No podemos esperar años y años, y si es que se está haciendo, como creo yo, Jaime, mucho cálculo político, ¿me conviene o no me conviene en esta próxima elección? Bueno, si es que no es conveniente en el ámbito más general posible, no importa, hagámoslo para el 2021, pero hagámoslo ya. O sea, demos de una vez las señales de que tenemos que transformar la forma como se hace la política. Por ejemplo, no pueden haber pues candidatos con sentencias por terrorismo o con actos dolosos. O sea, creo que eso es lo más básico que podemos pedir, ¿no? El tema de la democracia interna, el tema del voto preferencial, que hay mucha gente que fue elegida, yo fui elegida con voto preferencial. Entonces, pero si nos aseguramos que haya una democracia interna y hay que fortalecer los partidos, oye, podríamos pensar en buscar... ¿El tema de financiamiento? Y en el tema de financiamiento yo creo, Jaime, que tenemos que pedir a los agentes económicos, a los agentes políticos y a la ciudadanía amplitud y madurez para entender que se tiene que transparentar los aportes. Yo creo que y subir los límites, ¿no? Los agentes económicos tienen que poner sus aportes y que figuren y que se reporten y que no sea una cuestión de que me dé vergüenza, sino al revés, decir yo estoy apoyando a la democracia, al fortalecimiento de los partidos. Los políticos tienen que aceptarlo y no tienen tampoco que sentirse mal de que hayan aportantes a su agrupación política. Es mucho mejor que lo reciban los partidos y que lo reciban los candidatos. Hoy día tenemos un país con un 60 y pico % de la economía informal. No tengas duda que en esa misma proporción van a entrar los aportes informales a las campañas. Ojalá que no sea así. Sí, pues pero habrá que subir necesitamos madurez para aceptar y madurez para entender, por el lado de la opinión pública, que debemos transparentar los aportes privados, ¿no? Así es. Una última, la comisión, no sé, la comisión correspondiente, no sé si es la de Constitución, ha aprobado insistir en el proyecto de el ingreso de Petroperú al lote 192. La Comisión de Energía. De Energía y Minas. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre eso? Bueno, lamentable, ¿no? Lamentable que una decisión política pase por encima de una decisión económica que era una decisión ya tomada por el directorio de una empresa pública. Ese hecho es realmente preocupante
para quienes estamos preocupados que el dinero de todos los peruanos se pueda utilizar de una manera irracional. Es decir, estamos poniendo por encima de la decisión técnica del directorio la decisión política de unos determinados grupos. Por lo menos, si eso sucede, vamos a ver cómo se aplicará la ley, ¿no? Pero creo que ese directorio queda en una muy incómoda situación, ¿no? Sí, pues. Martín Pérez, presidente de la COFIES, muchas gracias por su participación en La Hora N.